la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves y Pedro León Zapata. Y estamos nuevamente en Divagancias con el maestro Pedro León Zapata, doctor honoris causa. Y el no menos maestro y no menos doctor y no menos causa, Miguel Delgado Esteves. Sobre todo por las bajas causas. A ti nunca te han dicho delgado, me caes gordo. ¿Ah? El otro día me dijeron... Un juego de palabras me idiota, ¿no? Ahora te van a decir delgado estaban. Claro, delgado estuviste. Sí. Pero tú sabes que hablando de ese juego de palabras, recuerdo en el programa que hicimos dedicado a los chamos, el Chamario. Chamario es un libro muy específico. Específico de Eugenio Montejo, del gran poeta Eugenio Montejo. Por cierto, Pedro León, nosotros que divagamos tanto, estaba viendo que alguna gente me había dicho lo de heterónimo o heteronímico. Heterónimo, el heterónimo es un seudónimo. Así como no es el seudónimo exactamente. ¿No? Heterónimo es otro personaje que uno crea, que no existe, que uno crea y le achaca todo lo que se le ocurre a uno gente, sí, y con su firma aparece. Exacto, pero fíjate claro. Tú que en el caso de los sobrenombres, la gente tiene una confusión, que el sobrenombre se lo ponen a uno. ¿Quién le puso al Puma el Puma o quién le puso al Bagre a Gómez el Bagre o a Cipriano Castro el Cabito, por ejemplo? Se lo puso otra gente, pero el heterónimo se lo pone él, es un invento. Es obvio que el que le puso a Gómez, Juan Vicente Gómez, el Bagre, era una persona que tenía una gran admiración por los bagres. Por supuesto. Le caían mal los bagres. Incluyendo Gómez como buen bagre. Era para ofender al Claro, bagre. Claro. Y fíjate tú que hay un personaje extraordinario, un gran poeta portugués, Fernando Pessoa. Sí. Quien utilizó una inmensa cantidad de heterónimos. Por lo menos 4 famosos y publicaba los libros con los nombres de los otros. Claro. Y la particularidad de la obra de Pessoa, que descontrola realmente a uno, es que cada uno de estos heterónimos, es decir, cada uno de estos personajes que él creaba y al cual le achacaba una parte de su obra, tiene una personalidad definida. De modo que uno de sus personajes es un tipo sensible, exquisito, soñador y no sé cuánto, mientras que el otro es todo lo contrario, un violento, agresivo. Es decir, son personajes que coinciden exactamente con el carácter de los poemas que Pessoa le adjudicaba a cada uno de ellos. Sí, mucha gente ha dicho que todos esos personajes eran alguna de las voces internas que otros yoes. Otros yoes, sí, exacto. Sí. Pero es que resulta que estamos hablando de Fernando Pessoa y los heterónimos y versus lo que es un sobrenombre o lo que es un seudónimo. Y es porque en el libro de Eugenio Montejo, Chamario, él dice que este libro está escrito por Eduardo Polo. Y recordamos eso en el programa que hicimos sobre el Chamario, porque hay un poema que la gente lo ha celebrado, Pedro León, de una manera extraordinaria y me han llamado millones de personas para porque este es el segundo programa que hacemos con el mismo pretexto. Con el mismo vulgar pretexto sí. de encontrarnos con la poesía de Eugenio Montejo y con la poesía dedicada a los niños. Vulgar como pretexto, sí, pero sí. No como poesía. Claro, por supuesto. En el poema Tontería que leímos tú y yo, vamos a recordar. Un niño tonto y retonto sobre un gran árbol se montó. Con su pelo largo y rubio, hasta la copa se subió. Se creyó un pájaro solo que iba a volar y no voló. De la altura, en un desmayo, el pobre niño se cayó. Entonces claro, es una cosa que me porque parece coincide exquisita. esto exactamente con lo que también dijimos en ese primer programa, que Eugenio Montejo se pone como a jugar con los niños que van a leer su libro con un juguete. ¿Y cuál es ese juguete? El idioma.
el gran juguete de los poetas, el gran juguete de los escritores y el gran juguete que todos tenemos y con el cual todos podemos jugar si entendemos de una manera que llamaríamos deportiva esa posibilidad que tenemos exquisita de comunicarnos por medio de la palabra unos con otros, que nada más el ser humano la posee, porque los demás animales, aunque sean los loros, no se comunican por medio de palabras. Los loros repiten palabras como los loros. Como un loro. Claro, pero viene el caso el modificar, como en el breve, leíste un pedazo nada más, Sí. poema de Eugenio Montejo, modificar el acento de las palabras. Hay una manera también célebre de jugar con el acento de las palabras que tiene diferentes versiones y que aparece en el folclore venezolano y en todos los folclores del mundo frecuentemente, que son las que son con palabras esdrújulas. Claro. Hay unas que es con palabras esdrújulas que ya por ser esdrújulas parecen como acentuarse unas y se emparentan unas con otras, como hay también lo que diríamos con palabras esdrújulas, en que las esdrújulas les quitan el acento y entonces a uno le da risa escuchar una palabra como esdrújula precisamente, que siempre he escuchado uno acentuada de ese modo y de repente escuchar que alguien dice esdrújula y que lo rima con clavicula, por ejemplo. Es decir, palabras a las cuales se les altera el acento. Y humorísticamente tiene esta forma de modificar el sonido de las palabras una gran aceptación, y hemos encontrado aquí, lo encontró Miguel y lo trajo inmediatamente en un libro que se llama Un Morrocoy en el infierno, que es una antología humorística de Miguel Otero Silva, del propio Miguel Otero Silva, naturalmente, un poema en acentos trocados, así lo subtitula él, Disticos a mi novia. Una cosa que te iba a decir y que le iba a decir a los divagadictos, a los divagaoyentes, que Pedro León me comentó, tú fuiste el presentador de este libro de Miguel Otero Silva en la vieja casa que estaba por aquí por la Florida del Ateneo, como una sucursal del Ateneo de Caracas. Y estuvo Callito. Callito Aponte. Estuvo Callito Aponte también, y Callito imitó a Carlos Andrés Pérez. Vale, Cosa nueva. Sí. Pero en aquella época era novedosísimo. Por supuesto. Y él hizo unas cuantas cosas, pero una de ellas fue imitar a Carlos Andrés. Es como Laureano imitando a Caldera. Y al Papa. y al Papa, que ya se murió. Y Laureano perdió la mitad de sus entradas. Sí. Sobre todo su entrada al cielo la perdió. Claro, porque ahora que el público está diciendo, los creyentes, la feligresía, santo ya. Cuando el Papa sea santo, va a estar en la puerta del cielo esperando a Laureano y le va a decir a San Pedro: mira, muchacho, Perico, ese no. La novia mía tiene una vértebra que no sé si es de mula o es de cebra. Se compró un par de medias que se pone tapándose la tibia y el perone, y carga un suéter que le disimula los desniveles de la clavícula. El hueso de mi novia más bonito bien puede ser el radio o el cubito. Finge piel de durazno o de cambur la epidermis que cubre su femur, y causa sensación en el país la gracia con que mueve su coxis. La novia mía, cuando se echa un trago, siente delicias en el esófago, y cuando se sirve una ración de angulas, le tiemblan de placer las mandíbulas, y cuando se aproxima al himeneo, arde la luz de Dios en su cráneo. Esto es más difícil, ¿no? Himeneo con cráneo es dificilísimo. Realmente Miguel Otero Silva, que el poema continúa, pero bueno, falta un pedacito muy pequeño, vamos a leerlo completo. Yo la adoro sin pausas ni intervalo, desde el occipital al astragalo. Yo quisiera los ímpetus de Ajax para rendirle culto a su tórax. Quisiera no ser Miguel Otero para darle un besito
en el humero. Claro. Es decir, Tú sabes que esa cada palabras vez... que cambian, además Claro. también el significado al quitarle el acento y según más cómicos. Claro, claro. Porque uno sabe que está refiriéndose al húmero, pero dice, pero un número también es otra Sí, cosa. pero fíjate tú que en los libros de literatura infantil, literatura para niños... Ahora, lo están- curioso es que esto no es infantil. Ah, no, esto no es infantil. Esto es, para esto es nada. un poema Claro. para todo público. Para todo público, claro. Sin embargo, utiliza el mismo procedimiento que vimos que utiliza Montejo, claro. en su poema. Pero fíjate tú que cada vez, te quería comentar que cada vez los libros infantiles o de literatura infantil para niños están cada vez más atestados de este tipo de juegos de palabras, chistes, retruéconos. Lo que podría sorprender y que quién sabe si uno que otro padre diría que eso le hace daño comprometería la ortografía de los niños. Y resulta que se ha comprobado que es todo lo contrario, porque el niño, la experiencia ha demostrado que el niño es un jugador y el jugar con el lenguaje es parte de lo mejor, es una forma como llegar a dominar las reglas gramaticales. Claro, y al reírse de lo mal pronunciado que está algo es porque sabe cómo se pronuncia bien. Es igualito que con la canción que compuso Connie Méndez, cuando ella está... Que compuso tantas cosas buenas, por cierto. Pero ese es un disco que yo hice con Connie Méndez hace unos cuantos años, con la guitarra yo. Y estaba joven ella. Estaba joven ella, sí. Mira, al poco tiempo falleció ella, porque grabamos 4 discos con Connie, y resulta que ella graba una canción que se llama Oración Ratona, donde dice que 5 ratoncitos estaban con su mamá, su mamá ratona. Ella dice ratica, pero hay un problema zoológico ahí, pero no importa, vamos a perdonárselo. Pero el asunto es que de repente se metió un murciélago por el balcón y los ratoncitos se asustaron, detrás del butacón se escondieron y que la mamá les dijo, hijos, no se preocupen, que ese es un ángel ratón. Y esa es oración. Un ratón que vuela, claro. Esa es la oración ratona de Connie Méndez y continuamos en la próxima parte de Divagancias. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y estamos en Divagancias con el maestro Pedro León Zapata y el susodicho aquí. Y estamos dedicando este programa a la literatura infantil, a las canciones infantiles. Y había una vez Truz. Mira, fíjate tú, Aquiles Nazoa Ajá. tiene una cosa tan buena. Yo no sé si esto será infantil, a lo mejor no es infantil, pero tiene como protagonista una niñita, porque se llama Niñita tocando piano. Ay, eso es muy bueno. O Quien fuera sordo. tiene 2 títulos, ¿no? Claro. Entonces, uno se imagina que la niñita está tocando piano, Ah, sí, acaba sí. de tocar el piano, Sí, sí. y entonces viene una dama dirigiéndose a la mamá de la niñita, Ajá. que acaba de tocar el piano, le dice, ay, pero ¿quién toca? ¿Cómo se llama eso que estaba tocando? Ay, no lo conocía. Eso se llama piano, le dice la mamá. Por Dios, señora, mi esposa, dice el esposo, ¿no? Se refiere a la melodía. Y la señora, pues es un nocturno clásico, una melodía que tiene más de 100 años. Ay, con razón suena tan mal, le dice la señora. Imagínate, 100 años de melodía. Figúrese una cosa tan vieja, tiene que haberse echado a perder en tanto tiempo, ¿no? Y el caballero, y dígame señora, ¿cuánto pagaron ustedes por ese piano? Y la señora, es otra época, ¿no? 12,000 bolívares. Y la dama, 12,000 bolívares. Pero eso está botado, señora. Y el caballero, a mí lo que me parece que está botado son los 12,000 bolívares. Claro, porque la niñita no tocó tan mal que botaron esos reales, ¿no? ¿Cómo dijo? Le dice la señora entonces, ¿no? Aquí, dice el tipo, que sí, que está barato, que solamente la niñita vale los 12,000 bolívares, porque esos pianos los venden con niñita y todo. El que la niñita venía incorporada al piano. ¿Te fijas? ¿Cómo? Le dice la señora.
Bueno, que quiere decir que la niñita vale un tesoro, dice la esposa del tipo, tratando de tapar la cosa, que toca divinamente. ¡Ay, qué amable! Y eso que ustedes no la han oído tocando 4. Y el caballero, ¿cómo? Tocando 4 pianos. Si con uno toca tan mal, ¿cómo será ese zaperoco con 3 más? Y en ese momento termina el concierto. Todos aplauden con robusto entusiasmo. Y la señora, yendo muy relamida hacia la niñita, la señora es la esposa del... No, la señora es la mamá. ¡Ay, qué éxito te has notado, Trinita! Escucha esos aplausos. Vas a tener que tocarles otra cosa. No, la pistola. ¡Socorro, socorro! Dicen todos, ¿no? Y la señora, ¿cómo que no? Pero ¿y entonces por qué aplauden, pues? Y el caballero, es que usted está tomando el rábano por las hojas, señora. Nosotros no estamos aplaudiendo para que toque otra vez, sino porque ya terminó de tocar. Y aquí utilizo una expresión, por cierto, que es conveniente mencionar, que ya como que lo mencionamos alguna vez en algún programa, su verdadero significado, que es lo de tomar el rábano por las hojas. Ajá. La gente no sé por qué entiende que cuando se dice tomar el rábano por las hojas, se refiere a agarrar el rábano por las hojas, lo cual sería correcto, porque uno no agarra los rábanos por los rábanos, uno lo agarra por las hojas y los rábanos quedan colgando. Tomar el rábano por las hojas quiere decir creer que el rábano son las hojas, porque como el rábano está bajo la tierra, porque es un tubérculo, entonces hay gente que dice, cómete ese rábano, y cree que son las hojas, que es lo que sale arriba, claro. La corta y se come las hojas. Ese es el error de tomar el rábano por las hojas, confundir las hojas del rábano con su tubérculo, que es el que verdaderamente se come, y no agarrarlo por las hojas, claro. Porque agarrar el rábano por las hojas es correcto, por ahí lo agarra uno. Una vez creamos una polémica también con aquel de cuando veas las bardas de tu vecino ardiendo, pon las tuyas en remojo. Sí. Las bardas, y la gente dice las barbas. Y resulta que se creó mucha gente nos llamó y recibí miles de correos también. Tuve 3 días respondiendo correos. Mira, una cosa que te iba a decir. ¿Y cómo es lo correcto? Porque no me vas a dejar a mí en la duda. Las bardas. Las bardas. Claro, o sea, la cerca. Cuando ves las cercas de las bardas de tu vecino ardiendo. Yo voy a buscar un libro que yo tengo en que hay refranes y cosas por el estilo. Un libro que se llama Del hecho al dicho. Ajá. En lugar del dicho al hecho, se llama del hecho al dicho. Y a lo mejor está como dicho o como hecho eso, y si es como tú dices, lo explica. Si no es como tú dices, estás en un error. No, yo no estoy en ningún error, porque eso está documentado con la academia. Pero a mí me suenan muy bien las barbas. Las barbas. Cuando a las barbas de tu vecino estén ardiendo, veas arder. Veas arder. En vez de arder, pero veas rapar, también lo dicen. No, pero eso, imagínate unas barbas ardiendo. ¿Cómo? Porque el tipo fuma y se prendió las barbas, y acaso todo el mundo usa barba. Pero es que también dicen veas rapar. Cuando veas las barbas de tu vecino veas rapar, pon las tuyas a remojar. A remojar porque te van a rapar a ti. Te van a cortar la barba. No, ese es otro. Ese es otro dicho. Pero yo quería comentarte lo de Aquiles. Porque Aquiles escribió, chico, unos poemas dedicados a los cochinos, aquel que dedica al maestro Ángel Rosenblatt, ese poema que se llama Los nombres del cochino. Allá por el año 30, quién sabe si más allá, cuando yo era todavía un niño de tierna edad y con mi padre ciclista salía al campo a pasear, él pedaleando adelante y yo como un mono atrás, cada vez que nos tocaba junto a un cochino pasar. ¿Cómo se llama ese bicho? ¿Cómo se llama, papá? Le gritaba yo a mi padre, mostrándole el animal, cuya presencia excitaba mi infantil curiosidad. Y por ahí sigue él. Y luego hay ¿Y qué denominaciones le da? Porque lo que quería comentarte... Porque al cochino le dicen puerco, en Argentina le dicen chancho. Sí. Claro, marrano. Marrano, sí. Entonces hay muchas denominaciones para el cochino. El cochino es una de las obsesiones de Aquiles Nazoa. Eso es lo que yo le... Fíjate tú, sí. Fábula con cochina. Para salvarse un día una cochina del clásico leñazo, decidió disfrazarse de gallina y se sentó a poner en un sedazo. En eso el propietario, un viejo chocho,
quiso hacer un sancocho de gallina con apio, con yuca y con topocho, se comió a la cochina. Tú sabes una cosa Esto que es- me Ajá. acabas de recordar con la lectura. Déjame decirte con esto, Pero es que es fábulas... muy importante lo que voy a decir porque Yo- tiene que ver todo conmigo. lo que tú digas es importante. No, pero aquí en este caso tiene que ver conmigo. Es una cosa ¿Ah, sí? que alimenta mi ego. Ajá. Y entonces es importantísimo, doblemente importante. Que resulta que Aquiles Nazoa escribió ese poema hace muchísimo tiempo, naturalmente. Sí, claro. Y una vez, hablando con él me dijo que la caricatura mía que más le había gustado de esos días en que estábamos hablando era una en donde aparecía un cochino volando. Y ahora me doy cuenta que él lo debe haber vinculado Ajá. con ese poema suyo en donde el cochino se disfraza de gallina. Yo puse el cochino volando y había dos gallinas abajo mirándolo. Las gallinas volteaban hacia arriba y en el espacio blanco superior de la caricatura volaba el cochino porque la carne de cochino había subido mucho de precio Ajá. en aquellos días. Y yo hice el comentario sobre eso, la caricatura, no me acuerdo qué era lo que decía, pero sí que el dibujo era ese. Y lo que halaga mi vanidad es que Aquiles me dijo, yo la caricatura la recorté y la tengo catalogada como la caricatura del mes, porque yo tus caricaturas las colecciono, eso me dijo él, ¿no? Las colecciono y hago todos los meses una selección y escojo la del mes. Esa es la de este mes, me dijo. Pero fíjate tú, fábulas con cochino. Cortóse por lucir más elegante las patas y la trompa un elefante. Y este otro, fábula con otro cochino. Y así una cantidad de cochinos. Yo no sé cuál era la obsesión de Aquiles Él con los decía que cochinos. él quería pasar a la historia como el poeta del cochino. ¿Él te dijo eso? Si no, eso en alguna parte está dicho por él mismo, como el poeta del cochino. Y recuerdo que una vez una amiga, a quien yo le nombré a Aquiles Nazoa, me dijo, ah, sí, el poeta del cochino, porque es que él periódicamente daba a conocer una nueva producción dedicada al cochino. Había uno que era de San Fernando a Sabaneta, un cochino perdió su maleta. Y una iguana que estaba en el camino se encontró del cochino su maleta. Claro. Son los juegos, los Sí. mismos juegos de palabras y de rimas que a los niños les causa una risa enorme. La mayoría de las expresiones que uno utiliza en la comunicación con los niños con la intención de hacerlos reír son también juegos de palabras o de sonidos. Por eso se usan tanto onomatopeyas también, porque la onomatopeya es un sonido que causa gracia sin tener significado ninguno, ¿no? En el caso de esta comunicación a la que me estoy refiriendo. Y el niño se ríe del puro sonido de la palabra, Fíjate, del ajá. puro sonido que uno está emitiendo. Claro. Es decir, que hay una especie de arte puro que sin tener significado, sin embargo, causa placer en el oyente cuando el oyente es un niño que no analiza. Claro, claro. Mira, sabes que yo grabé hace unos cuantos años esta música compuesta por Rafael Salazar con el poema de Aquiles Nazoa sobre el cochino, sobre la fábula de cochino, que para lucir elegante, señorial y fino, vino un elefante, se cortó la trompa, orejas y rabo con tal desatino que se convirtió en vulgar cochino. Y viene la moraleja, por más que te eches de fino, lucirás como un cochino. Y esto lo cantó Sorena Valdivieso. Y vamos a escuchar este cochino y nos seguimos viendo en la próxima parte de Divagancia. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. En el final de la parte anterior, Miguel, Ajá. tú dijiste, y apareció como si fuera un lapsus. Nos seguiremos viendo en la otra parte y la gente debe pensar, bueno, ¿cómo que viendo si esto es radio? Si fuera televisión. Pero es que resulta que la radio tiene una capacidad evocadora en la mente de los oyentes tan potente que la gente se imagina lo que está oyendo como si lo estuviera viendo. Mucho más positivamente que cuando lo ve en la televisión. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando uno lee una novela? Uno lee una novela y se imagina
todo lo que está leyendo como si estuviera ocurriendo dentro del cine que nosotros tenemos en la cabeza. Por eso cuando adaptan la novela al cine y la llevan a la pantalla, uno dice, no, eso no se parece a la novela, eso no está bueno. Claro, porque la novela que uno tiene dentro de la cabeza siempre es mejor que lo que el director de cine interpretó, porque la imaginación es superior a cualquier posibilidad que la realidad nos presente. Estamos hablando de los chamos, del chamario, el programa que estamos dedicando. Resulta que hay ciertas opiniones en cuanto al jugar con el lenguaje, con las palabras. Es como comenzar a jugar con las ideas. Que la radio tiene esa posibilidad. La radio que estaban en estos días celebrando los 80 años de la radio, y uno dice, caramba, pero la radio debió haberse acabado con la televisión. Mucha gente temió que la radio iba a dejar de existir al aparecer la televisión. Y efectivamente sufrió un cierto golpe, pero inmediatamente se repuso, y la radio actualmente es un medio de comunicación potentísimo, sino que lo digan los millones y millones de oyentes que tenemos nosotros. Claro, es una cosa, pero son rendidos oyentes. Rendidos oyentes. Y resulta que en el año 69 llega el hombre a la luna, llega Neil Armstrong, llega a la luna, es el primer hombre que posa su pie en la luna, y resulta que un amigo nuestro, Otilio Galíndez, Pedro León, compone una canción para una compañera éramos miembros del Orfeón Universitario entonces, y Otilio, quien era miembro del Orfeón Universitario, le compone una canción a una compañera que estaba preñada, y entonces le hace esa bellísima canción de cuna, Mi Tripón. Y hay una parte donde dice, y te contará cómo fue que un día perdió la luna. Y yo le decía a Otilio, bueno, ¿y qué es eso de perdió la luna? No entiendo nada. Me dice, bueno, porque eso fue en el año 69 que él compone la canción, y cuando el hombre llega a la luna, se le acabó la luna a los poetas. Se le acabó la luna romántica. La luna romántica, y claro, se le convirtió en lo que es la luna hoy en día para mucha gente. Ajá. Pero la luna sigue siendo un factor de romanticismo insuperable. Con todo y astronauta. Con todo y astronauta. Menos mal que no se ven desde aquí. No se ven, ahí están pululando por el lado de allá. Claro. Y ese lado uno nunca lo ve. Pero vamos a oír la canción de Otilio. Claro, vamos a escucharla en la propia voz de Otilio, Pedro León. Y figúrate tú mejor que en la tuya. ¿Y la guitarra? Ajá, y la guitarra sí es tuya. La guitarra que habla, como aquel tipo del órgano. Así es verdad, Tulio Enrique León, ¿te acuerdas? Eso le causaba una gracia. León. A Aquiles Nazoa le causaba una gracia enorme el órgano que habla. La trampa del órgano que habla es que el órgano que habla únicamente hablaba de canciones que todos nos sabíamos perfectamente de memoria. Claro. Y entonces, claro, va por la vereda tropical. Y uno traduce, voy por la vereda tropical. Y es un juego de palabras. Eso lo inventó un mexicano, Pedro León, claro. Vera. Y aquí luego lo hizo Tulio Enrique León. Yo lo escuché mucho en México y fue un acontecimiento del otro mundo. Y él era ciego también. Y luego el acontecimiento se trasladó a Venezuela. Claro. Y desde allá se enteraba uno de la repercusión que había tenido eso aquí en Venezuela. Una cosa impresionante. Ahora imagínate tú, si llevar una guitarra a veces se pone fastidioso. ¿Llevar un órgano? A Aquiles Nazoa casi le causaba asco eso. Sí. Las cosas que decían eran horribles del órgano que habla. Pero entonces, como se trata de... No, este programa se llama Divagancia, ¿saben? Vamos a escuchar Mi Tripón con Otilio. ¿Y por qué se llamará así? Yo no ni idea. Y este fue Otilio Galíndez cantando su canción Mi Tripón. Y tenemos tiempo de mencionar algo que tiene que ver con los inicios de la radio y también con la literatura infantil. Yo creo que es importante que lo digamos, la gente está sedienta de saber de esto. Carlos Fernández fue el gran escritor de la radio venezolana de aquel momento. Lo mismo escribía una radionovela serísima y dramática, que escribía una interpretación folclórica, que escribía sobre todo algo cómico. Él fue el que hizo La Familia Buchipluma. Claro. La Familia Buchipluma, que fue la gran comedia. Con hija de Guinán, con María Teresa Guinán. Con las dos hijas de Guinán. Sí, claro. Sí. Y Carlos Fernández hizo La Familia Buchipluma, que fue el gran acontecimiento humorístico de la época. Hizo también Frijolito y Robustiana posteriormente, que también fue un gran acontecimiento, y hacía una cosa que se llamaba Tontín y Tontona. El Tontín y Tontona se supone que era para niños, aunque naturalmente
muchos adultos lo escuchaban y él se dirigía sobre todo a estos adultos, porque una buena cantidad de las cosas que Tontín y Tontona, como dos niñitos, decían, tenían un doble sentido político, un doble sentido social, estaban llenas de contenido y no eran nada más observaciones y comentarios de niños, sino frases malintencionadas de tipo político que hicieron que Tontín y Tontona fueran unos personajes muy célebres. Con el tema de Tontín y Tontona, estoy seguro que era Tontín y Tontona y no Frijolito y Robustiana, publicaba la revista Élite años después una historieta cuyo autor era, a que no adivinas quién era el autor de la historieta Tontín y Tontona. Vamos a decir que eras tú. Era Carlos Cruz Díez. Carlos. Sí, señor. Cruz Díez hacía eso. Yo no sé si se ponga bravo porque yo lo acabo de denunciar, pero estoy seguro de eso, que era Carlos Cruz Díez. ¿En serio? Es que Sí, Carlos señor. fue publicista y trabajó mucho en Claro. publicidad. Y bueno, y es el gran maestro y el gran amigo nuestro. Se lo preguntaremos a él y le pediremos excusas públicas si yo he metido la pata. Pero yo estoy absolutamente seguro de que era él. Bueno, yo te acompaño en tus sentimientos, cualquier cosa, ¿viste? Yo quiero que oigas algo de un personaje que estuvo muy vinculado a la radio y a la televisión. Un gran maestro, un gran actor. Me refiero a Don Tomás Enríquez. Y esta es una adaptación, como estábamos hablando de Aquiles Nazoa y estamos hablando de niños, este es un cuento célebre de Aquiles, la historia de un caballo que era bien bonito. La adaptación de este cuento la hizo Alicia Sergent o Serjan, Algo tiene que ver contigo. alguito. Porque tú no hablas sino de tu familia. Yo sí. Aquí entre Es que nos. ella no es familia aquí mía. entre nos. Ella Yo no no. hablo sino de mí. Pero No, después de todo no, yo me no. pertenezco. Pero tú, para hacerle propaganda No, a la pero qué familia. fastidio. Pero si y no es al familia apellido, mía. al apellido Delgado y Esteves. Y Delgado Esteves, eres un maestro. Ella no es familia mía. No, claro. ¿Tu es esposa verdad. Mara es familia tuya? Es verdad, sí. Sí, es célebre la frase que dijo un expresidente de Venezuela, que dijo, ¿y por qué usted no se ha casado? Uno que le decían el flaco. ¿Sí? ¿Y usted por qué no se ha casado? Porque yo no voy a mantener una mujer que no es de mi familia. El flaco. Mira quién es el niño. El niño narrador es Juan Carlos Lares y el narrador adulto es el Tomás maestro Enríquez. Tomás Enríquez. Vamos a oír un fragmento de este cuento de Aquiles Nazoa, la historia de un caballo que era bien bonito. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo, y el caballo también, porque como se alimentaba de jardines, Cuando uno le miraba los ojos, las cosas se veían de todos los colores en los ojos del caballo. al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores. Y lo mejor del asunto es que en sus ojos se veían todas las cosas que él miraba. Pero claro que más bonitas, porque se veían como si tuvieran 7 años. Yo a veces esperaba que el caballo viera para dónde estaba mi escuela. Él entendía la cosa y veía para allá. Y entonces mi hermana Elba y yo nos íbamos para la escuela a través de los ojos del caballo. ¡Qué caballo tan agradable! Tú sabes quién compuso la música de eso que estamos oyendo, ¿no? Me imagino que es de la familia. ¿Cómo tú te la pasas echándotela? Porque resulta que tú me viniste el otro día con la cosa de que Pablo Neruda te había pedido que tú hicieras no sé qué. Lo dije para que te quedaras como te quedaste, estupefacto. Totalmente. Totalmente. Así que este programa de Chamarios, ¿qué más íbamos a decir? Mira, hablamos de Eugenio Montejo, hablamos de Aquiles Nazoa. ¿Te acuerdas de aquel poema de Aquiles? Buen día, tortuguita. Claro, sí, que lo Me teníamos encanta, nosotros lo teníamos, pensado pero me parece para el bien. primer programa que hicimos con Sí, este tema, mira, lo tengo pero el aquí. tiempo no nos Implacable. alcanzó. A mí me encanta esto. Buen día, tortuguita, abuelita del agua, que para ver el día el pescuecito alargas, mostrando unas arrugas con que das la impresión de que llevaras enrollada una toalla en el pescuezo o una vieja andaluza muy gastada. Y al final del cuento, cuando él hace el recuento, mira, tú que lees también, pero Buen día, tortuguita, periquito del agua, abuelita del agua,
payasito del agua, borrachito del agua, filósofo del agua. En realidad, todas esas expresiones que utiliza, todos esos piropos y caracterizaciones son metáforas y son al mismo tiempo son humorísticas porque son como apodos, como sobrenombres que él le está poniendo. Tú eres una tortuguita, tú eres una viejita del agua con esas arrugas que tienes en el cuello, ¿no? Eres un payasito del agua porque pareces un payaso con la ropa arrugada que siempre usan los payasos. Sí. Utiliza unas asociaciones que yo creo que pese a ser geniales, sin embargo, están al alcance de todos y los niños las entienden perfectamente. Se nos acabó el programa, Pedro León. Qué broma con divagancias. Pero yo quiero que escuchemos a María Moñitos también con Sorena Valdivieso. Un arreglo. Pero tenemos que. Yo voy a decir. Mira, hasta la próxima divagancia. Okay. Pero la próxima va a estar en la grabación y montaje Fernando Camacho y va a estar en la producción Marisela Lavalero. Me parece muy bien. Que estuvo en esta también. En siempre. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves y Pedro León Zapata.